continuamos con los más de 400 datos de The Big Bang Theory. En esta segunda parte, seguimos explorando curiosidades, momentos épicos y detalles que probablemente pasaste por alto, pero que te harán amar aún más la serie. Así que acomódate, ponte tu camiseta favorita de superhéroes y prepárate para otra dosis de datos, que solo un verdadero fan sabría. Comenzamos. En los créditos de apertura, el nombre de Kaley Cuoco se cambió después de que Kaley contrajera nupcias con el tenista Ryan Swiding, por lo que aparece como Kaley Cuoco Swiding del capítulo El conflicto de la convención hasta el capítulo La oscilación de la separación. Después de su divorcio, volvió a aparecer como Kaley Cuoco. En el capítulo El vórtice del fin de semana, por alguna razón que no se sabe, Kaley Cuoco no aparece en los créditos, aunque sí aparece en el capítulo. La hermana de Kaley Cuoco, Brianna Cuoco, apareció en el capítulo La prueba tangible del afecto, interpretando a Gretchen, quien se compromete con un exnovio de Penny. En el capítulo La recombinación de la Liga de la Justicia, mientras Penny sale con Zack, asisten con Leonard, Sheldon, Raj y Howard a una fiesta de disfraces en la tienda de cómics, donde Penny va disfrazada de Wonder Woman y Zack de Superman. Casualmente, Kaley salió con Henry Cavill, quien interpreta a Superman en el universo extendido de DC. Los personajes principales entran al departamento de Leonard sin llamar a la puerta, sin embargo, siempre tocan al entrar al departamento de Penny. Aunque los departamentos de Leonard y Penny tienen timbre, nunca los usan, ya que siempre llaman a la puerta. Johnny Galecki y Kunal Nayyar cumplen años el mismo día, el 30 de abril. De los 4 amigos de la serie, Howard es el único que nunca vio a Penny desnuda en persona, a pesar de ser el primero en coquetear con ella y ser quien encontró fotos de ella en internet. De los 4 amigos de la serie, Leonard es el único que nunca se quitó los pantalones bajo la influencia de alguna sustancia, ya que Raj se quitó los suyos en el capítulo La implementación New, estando en una cafetería, después de probar un medicamento experimental. Howard se quitó los suyos en el capítulo La observación del bosón de Higgs, cuando estaba en la Estación Espacial Internacional, después de tomarse algo para la ansiedad. Y Sheldon se quitó los suyos en el capítulo La alternativa de los pantalones, mientras estaba en el podio durante la ceremonia donde le entregan un premio de ciencia, ya que estaba ebrio. Los colores de las camisetas que lleva Sheldon representan a un superhéroe o grupo de superhéroes. En los cómics, cada color representa una emoción, por lo que se puede interpretar que Sheldon usa los colores de sus playeras de acuerdo al estado de ánimo en el que se encuentra. El set de los pisos 2, 3 y 4 del edificio es el mismo escenario al que se le cambiaba la utilería de las cintas en el ascensor y los letreros para simular que suben el edificio, a excepción de las plantas, que siempre son las mismas en cada piso. También se puede observar que las marcas de desgaste en las molduras son iguales cada vez que suben las escaleras. La comida de utilería que se usó en la serie era real. Esta era preparada por un aspirante a chef que cocinaba con gusto y dedicación cada platillo que se veía en la pantalla. La mayoría de las veces en escenas que incluyen comida, y en específico las del comedor de la universidad, los personajes no comen, solo fingen hacerlo moviendo la boca como si estuvieran masticando o están moviendo la comida con un tenedor, ya que solo hablan la mayor parte del tiempo, aunque en otras escenas se puede ver a Amy y Penny comer. Los recipientes de comida china que aparecen en la serie son los mismos que se utilizan en otras películas. Johnny Galecki, Mayim Bialik, Brian George, quien interpreta al padre de Raj, y Carol Anzusi, quien hacía la voz de la madre de Howard, habían actuado antes en la serie Blossom. Sheldon y Leonard se llaman así en honor al productor, director, guionista y actor Sheldon Leonard. El apellido de Leonard es por el científico ganador del Premio Nobel de Física en 1961, Robert Hofstadter, y a su hijo el físico Douglas Hofstadter, quien ganó el Premio Pulitzer en 1980. El apellido de Sheldon es por el científico también ganador de un Premio Nobel de Física en 1972, Leon Neil Cooper. Los nombres Sheldon y Cooper son nombres de científicos teóricos ganadores del Nobel de Física, y los nombres Leonard y Hofstadter son de científicos experimentales, ganadores del Premio Nobel de Física, mismo campo laboral que el de los personajes. En el capítulo La atenuación del enfoque, Sheldon verifica que Penny se mudó al edificio el 24 de septiembre de 2007, que es la fecha del estreno de la serie. Antes de continuar, ¿sabes cuándo cumplen años los personajes principales de la serie? Si no sabes, al final del video sabrás la respuesta.
En el capítulo La excitación de Hawking, Howard le dice a Sheldon que solo tiene un cinturón, aunque se le vio usar varios durante la serie. Howard es el primero de los 4 amigos en casarse y tener hijos. En la vida real, Simon Helberg fue el primero de los 4 actores en casarse y tener hijos. En el capítulo 73 de la serie, llamado La teoría del parásito extraterrestre, Sheldon menciona que el mejor número es el 73, ya que el 73 es el 21 número primo, su espejo el 37 es el 12 y su espejo 21 es el producto de multiplicar 7 por 3. Después de este capítulo, los matemáticos Jesse Burns, Chris Spicer y Alyssa Torkins definieron las 2 propiedades de lo que ellos llamaron el número primo de Sheldon en noviembre de 2015, las cuales son la propiedad del producto y la propiedad de espejo, por lo que se preguntaron si el 73 era el único número primo de Sheldon. Así que los matemáticos Carl Pomerantz y Chris Spicer de la Universidad Dartmouth analizaron los números menores de 10 a la 45, ya que los números mayores fueron descartados utilizando el teorema de los números primos, al no existir números con la propiedad del producto. Y después de descartar los números, el resultado fue que el 73 es el único número primo de Sheldon. Esto fue publicado en la revista American Mathematical Monthly por Carl Pomerantz y Chris Spicer. Además, en binario, el 73 es un palíndromo. En la serie se puede ver a Sheldon usar playeras con este número, y casualmente representa el año en que Jim Parsons nació, que fue en 1973. La canción de la serie iba a ser She Blinded Me With Signs de Thomas Dolby, ajustando la letra a la serie, misma que se usa en el piloto no emitido. Aunque no fue el tema de la serie, se puede escuchar en el capítulo La expansión Lagarto Spock, ya que Howard tiene ese tema como tono de llamada. Bill Prady y Chuck Lorre son fans de la banda Barenaked Ladies, así que cuando fueron a un concierto en el Auditorio Universal de Los Ángeles, la banda improvisó una canción sobre cosmología. Fue aquí donde supieron que ellos serían quienes escribirían la canción de la serie. Cuando se le pidió a Ed Robertson, vocalista de la banda, que hiciera la canción para la serie donde resumiera la historia del mundo, no estaba seguro de hacerlo, ya que había hecho temas para televisión y cine que nunca salieron a la luz, pero los productores lo convencieron y aceptó la oferta. Cabe mencionar que Ed Robertson es fan del trabajo de Bill Prady. Ed Robertson creó la canción mientras se bañaba y parecía ser una versión acústica, pero Robertson hizo que sus compañeros de la banda tocaran la canción, y es así como quedó el tema de la serie. Para el capítulo final de la serie, se grabó otra versión de la canción, donde se resume a los personajes y la serie que a lo largo de 12 temporadas dejaron momentos muy divertidos en los espectadores. Sheldon llama a la puerta 3 veces, mencionando a la persona del interior desde el capítulo 10 de la serie. Esto se le atribuye a un trastorno obsesivo compulsivo, mismo que le menciona Amy, aunque en el capítulo La contaminación del jacuzzi le menciona a Penny por qué lo hace. Cabe mencionar que en los capítulos La hipótesis del gran cerebro y El postulado de la hamburguesa, llama al departamento de Penny tocando solo una vez la puerta y sin decir su nombre. Sheldon no disfruta bailar y le dijo a Penny que nunca lo vería hacerlo, aunque sabe bailar vals, rumba, salsa, y lo hemos visto bailar en el capítulo El corolario del gato con botas, cuando Howard lo lleva a clases de baile junto con Leonard y Raj. En el capítulo La disección del acuerdo, cuando sale a bailar con Amy, Bernadette y Penny, además de su inolvidable baile de flamenco en el capítulo La incubación del tazón cerebral. Algunos de los letreros de la lavandería del edificio donde viven Leonard, Sheldon y Penny dicen: no hay contenedores abiertos en las máquinas, no deje la ropa sin vigilancia y por favor manténgase la ropa puesta mientras lava la ropa. Sheldon y Leonard aparecen en el capítulo de Padre de Familia Business Guy. Existe una parodia para adultos de la serie llamada Big Bang Theory: A 3X Parody. En el capítulo piloto se puede ver una maqueta de un fuselaje transparente de un avión DC-7C en el estante del departamento. Sin embargo, fue reemplazado por una maqueta del transbordador espacial. El capítulo piloto de la serie y el piloto no emitido son los únicos capítulos de la serie que fueron filmados en película de 35 milímetros. Los demás fueron filmados en video digital. La idea del ascensor descompuesto es porque así se puede tener una conversación en escena sin necesidad de crear una calle o caminar por pasillos. En el vestíbulo del edificio se puede ver que hay 16 buzones, y hasta donde se sabe el edificio tiene 5 pisos, por lo que sobran buzones si solo son 10 departamentos, o podrían faltar si hay 20, suponiendo que hay 4 por piso, o se puede interpretar que el edificio tiene 8 pisos.
Durante los capítulos La emanación de la desesperación y la formulación del pop irlandés de la cuarta temporada, Penny no aparece debido a que Kaley Cuoco se rompió una pierna al practicar equitación. Para el capítulo siguiente solo apareció unos minutos, mostrándola de pie detrás del mostrador del bar, ya que seguía en recuperación. Si hubiera aparecido en estos capítulos, Penny habría salido en todos los capítulos de la serie. La serie se grababa en vivo para capturar el sonido de las risas del público, y cuando se grababan escenas en coches, simulaban la escena para que las risas fueran auténticas. El doblador de ropa que usa Sheldon se hizo muy popular que varias personas querían uno. Fue la serie en emisión que pagaba los salarios más altos por capítulo a sus actores, llegando al $1.000.000 por capítulo de la temporada 7 a la 9 y de entre $500,000 y $900,000 de la temporada 10 a la 12. Conforme avanzaba la serie, cada vez más estudiantes del Instituto de Tecnología de California asistían a las grabaciones. Las transiciones usadas para separar una escena de otra son totalmente diferentes, por lo que no se repite ninguna en toda la serie. La casa de Howard apareció en Everybody Loves Raymond de 1996. Bob Newhart aceptó aparecer en la serie con la condición de que su personaje fuera recurrente, logrando aparecer en 6 capítulos como Arthur Jeffries, el profesor Proton. Las noches en que cenan pizza, Leonard tiene otro tipo de comida o solo verduras. Se puede entender que es debido a su intolerancia a la lactosa, al menos que haya pedido pizza sin queso. Leonard, además de ser intolerante a la lactosa, es intolerante al sulfito, aunque se le puede ver tomar vino en varias ocasiones. El departamento de Sheldon y Leonard cuenta con su bandera, la cual no debe estar de cabeza al menos que se encuentre en crisis. Sin embargo, se puede ver que está de cabeza en varios episodios, por lo regular en los que Leonard y Sheldon discuten por alguna violación al acuerdo de convivencia. El póster que está en la pared del vestíbulo del departamento de Leonard y Sheldon es un gráfico del espectro electromagnético del Exploratorium de San Francisco, California. Sheldon mencionó que él y Howard eran simples conocidos, pero en el capítulo final dijo que era uno de sus amigos. Además, en la vida real, Jim Parsons y Simon Helberg son muy buenos amigos. Y ahora, la respuesta a la pregunta. Sheldon cumple años el 26 de febrero, Leonard el 27 de marzo, Penny el 2 de diciembre, Howard el 9 de julio, Raj el 6 de octubre, Amy el 17 de diciembre y Bernadette el 23 de junio. Hasta aquí queda esta segunda parte del universo de The Big Bang Theory, pero esto no termina aquí. Si te quedaste con ganas de más datos, prepárate, porque la tercera parte viene cargada de nuevas curiosidades, momentos épicos y secretos que aún no hemos revelado. Pero atención, esta vez el viaje continúa en el canal Multiverso Fandom, donde además de seguir explorando a The Big Bang Theory, también podrás disfrutar de cortometrajes, historias del cine, curiosidades que todo amante del séptimo arte va a disfrutar. Así que si eres fan de Sheldon, del cine o simplemente de los buenos datos, allá te espero. Si el video te gustó, dale me gusta, comenta y compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar atento de nuevos videos.